Tecnológico Nacional de México. Excelencia en educación tecnológica. Tenemos esta situación: un centro de maquinado recibe diversas piezas para ser procesadas. Cada una se trabaja bajo los siguientes tiempos: 30% tarda 2 minutos con distribución exponencial, 35 tarda 3 más menos 1. Bueno, esto se refiere a una distribución uniforme. El 20% tarda 4 minutos de manera constante. Aquí nos estamos refiriendo a una distribución constante. El 15% se distribuye de acuerdo a una distribución normal con media de 5 y desviación estándar de 1. Luego dice: por otra parte, el 5% del total de las piezas maquinadas son retiradas como producto no conforme y enviadas al área de reproceso. Nos piden simular el sistema en Excel hasta obtener 100 piezas buenas y realizar 5 réplicas, obteniendo esas 100 piezas buenas. Es como lo habíamos hecho en anteriores ejercicios, en todos los que hemos realizado. Primero partimos en una columna, numerar del 1. Aquí nos están pidiendo 100 piezas. Entonces, también hay que tener presente aquí que cada renglón representaría una pieza. Si tomamos en cuenta que van a salir piezas buenas y piezas malas, el 5% de las piezas serán malas, piezas no conformes, entonces pudiéramos perfectamente aquí numerar a lo mejor del 1 al 110, al 120 tal vez. Vamos a dejarle aquí al 120. Esta sería nuestra columna I, atendiendo que cada renglón representaría una pieza. En una segunda columna, como siempre, vamos a generar números aleatorios. Bueno, primero tenemos que simular a qué tipo de piezas nos vamos a referir. Aquí tenemos 4 tipos. La primera dice que tarda 2 minutos con distribución exponencial, entonces aquí le voy a colocar exponencial, y su frecuencia es del 30%. 35%, 3 más menos 1, eso se refiere, como habíamos dicho, a una distribución uniforme, y su ocurrencia es del 35%. Después, 20% tarda 4 minutos de forma constante. Entonces aquí la otra distribución será constante. El otro tipo de piezas estará asociado a una distribución constante. Y su ocurrencia será del 20%. Finalmente, la última pieza está asociada a una distribución normal. Y su ocurrencia es del 15%. Entonces, en teoría, estos deberían de sumar 100%. Vamos a ver si es cierto, si es correcto. Entonces, aquí en esta tercera columna vamos a simular el tipo de pieza. Es decir, si la pieza se va a clasificar dentro de la distribución exponencial, uniforme, constante o normal. Entonces aquí haríamos el uso de un condicional. Si el número aleatorio cae en algunos de los intervalos que tendríamos que construir aquí, es decir, que tendríamos que obtener los acumulados primero. Los acumulados de esas probabilidades. Y consideraríamos un primer intervalo, pues precisamente de 0
hasta punto 33, un segundo intervalo, perdón, a punto 3, un segundo intervalo de punto 3 a punto 65, así sucesivamente. Un tercer intervalo de punto 65 a punto 85, un cuarto intervalo de punto 85 a 1. Es decir, que si aquí el número aleatorio, tal como lo tenemos ahí, punto 56, entonces caería en este intervalo y correspondería allí a una pieza uniforme. Entonces allí tendría que usar un condicional, sí. Bueno, yo no lo voy a hacer aquí, pero ya en la unidad pasada y en esta vimos ejemplos en donde hicimos uso de este tipo de condicionales. En específico, la unidad pasada se vio un ejemplo sobre la demanda de cepillos, entonces pueden hacer referencia a ese ejercicio para ver cómo le podrían hacer aquí. Entonces aquí el punto 56 correspondería a una pieza del tipo uniforme. Aquí, bueno, va a estar cambiando puesto que estamos haciendo uso de números aleatorios. Aquí, por ejemplo, punto 35 también caería en este intervalo del punto de la distribución uniforme. Y por ejemplo este punto 96 caería en una pieza del tipo de distribución normal. Entonces, aquí en esta columna simularíamos todas esas diferentes piezas. Vamos a generar una nueva columna y en esta cuarta columna vamos a poner el tiempo de máquina. Entonces aquí, de acuerdo al tipo de pieza que nos haya salido en la columna adyacente, aquí tendremos que poner el tiempo de maquinado. Bueno, si salió uniforme, aquí dice que el tiempo es de 3 más menos 1 minuto. Entonces aquí nuevamente tenemos que poner una función que nos dé un tiempo de 3 a más menos 1 minuto, es decir, en un rango de 2 hasta 4 minutos. Pues ahí perfectamente pudiéramos hacer uso de la... Bueno, aquí primero, si es uniforme, como ya mencionamos, lo recomendable es que generemos una nueva columna de números aleatorios para que no sean estos mismos. Generaríamos nuevos aleatorios. Y ahora sí, si aquí salió uniforme, entonces aquí usando estos aleatorios, que me dé el rango de 3 a más menos 1 minuto. Y nuevamente aquí haríamos uso de alguna función. También en la unidad pasada vimos un ejemplo en donde hicimos uso de la distribución uniforme. Pueden hacer referencia al ejemplo de la estufa de la unidad anterior para que supieran aquí qué función utilizar. Entonces vamos a pensar que aquí nos da, no sé, un tiempo de 3 más menos 1, mejor 2.7 minutos, ¿no? Vamos a pensar que eso nos da. Bien, y una última columna aquí, lo que nos están diciendo. Bueno, también antes de pasar esa última columna, vamos a pensar que aquí punto 24 corresponde a la pieza, al tipo de pieza exponencial. Bueno, que yo aquí lo estoy poniendo a mano, pero aquí debe de funcionar con fórmulas. Exponencial, vamos aquí a generar otro aleatorio. Y aquí, de acuerdo a lo que nos está diciendo en el texto, dice que tarda 2 minutos con distribución exponencial. O sea, la media es 2. No sé, a lo mejor aquí, haciendo uso de esa distribución exponencial también. En la unidad pasada vimos ejemplos con distribución exponencial, vimos también ejemplos con distribución normal. Y bueno, si es distribución constante, pues eso implicaría, vamos a pensar que aquí nos sale constante. Eso implicaría que el tiempo, independientemente del número aleatorio que salga, pues siempre va a ser
4 minutos. Ahí sí. Siempre que acá salga constante, aquí será 4. No sé, acá a lo mejor sale 2.2 minutos. Vamos a pensar que así sale. Bueno, aquí vamos a pensar que nos salió normal. Y nuevamente haciendo uso de las fórmulas de la distribución normal, que esto también se vio en el ejemplo del montacargas de la unidad pasada. Entonces aquí definirían el tiempo. Vamos a pensar que salen 5.2 minutos, por decir algo. Esto lo tendrán que jalar todas estas fórmulas hasta las 120 celdas o 110, las que ustedes quieran. Bueno, pero lo que nos falta es esto. Dice que el 5% de las piezas son retiradas. Entonces aquí pondremos una columna adicional. Vamos a llamarle estatus de la pieza. Y aquí en esta columna nos va a decir si la pieza es conforme o a lo mejor no conforme, o pieza buena, pieza mala, como quieran poner. Entonces también esto también se vio en un ejemplo de la unidad pasada, donde definimos que fallaba una máquina y que no fallaba una máquina. Entonces pudieran hacer referencia a ese ejemplo para definir cómo van a simular esta columna. Bueno, al final tendrán, como les mencioné hace un ratito, jalar todas las fórmulas hasta los 120 lugares. Y aquí contar o detenerse hasta que completen las 100 piezas buenas. A lo mejor, no sé, se detienen con 105 piezas, salen 100 buenas y 5 malas. O a lo mejor con 110, aquí salen 100 buenas y 10 malas. Entonces, en ese punto cortarían su tabla. Bueno, lo de las réplicas se refiere solamente a copiar. Van a copiar y a pegar toda esa tabla 5 veces. Pero el pegado, para que no se estén moviendo estos números, va a ser pegado con valores. Entonces, así de esta manera, y estos valores se mantienen fijos. Bueno, de esta manera se estaría resolviendo este ejemplo.